Quisiera empezar justo recordando un poco acerca del mensaje de la semana pasada que Dave compartió con nosotros y nos hablaba acerca del reino de Dios y cómo es que muchas veces vivimos como extranjeros en este reino. Extranjeros porque tú puedes conocer el idioma, puedes conocer las características, puedes conocer los privilegios y las responsabilidades que conlleva permanecer en este reino. Entonces, cuando tú conoces todo eso, hay muchos que pueden decidir pertenecer, pero hay otros que dicen, yo no quiero pertenecer, o hay quien piensa ilusamente que puede entrar y salir a conveniencia de este reino, ¿verdad? Entonces, si la semana pasada no vinieron o no escucharon el mensaje, pueden escucharlo en alguno de nuestros canales, en YouTube, en Spotify, ya que el día de hoy quisiera tomar ese mensaje como base para decirles que el llamado que tenemos nosotros no es solo ser habitantes de este reino, ¿no? No solamente es habitar en este reino celestial y ya, sino que en el reino de Dios tenemos una responsabilidad mucho más grande que solo pertenecer y un deber mayor que es ser embajadores de este reino, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba al comienzo, ¿qué sería aquello que presumas del lugar de donde vienes, ¿no? La familia, la comida, la vista, el aroma, la calidez de las personas, la vista, el paisaje. ¿Por qué? Porque cuando algo te emociona, te apasiona, lo presumes, lo compartes, lo quieres que todo el mundo lo conozca, ¿no? Entonces, ese es el deber que nosotros tenemos como embajadores del reino de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la palabra embajador, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que primero que se te viene a la mente? Un representante. O probablemente piensas en alguien bien vestido, ¿no? Alguien arregladito, de traje, un traje caro, impecable, pulcro. Puedes pensar también en un edificio con una bandera, ¿no? Del país que estés representando. Puedes imaginarte las reuniones de esas personas, ¿no? En una sala gigante de muchas sillas, con muchos cuadros y usando palabras sofisticadas y rimbombantes, ¿no? Que uno no entendería y que quizás se sentiría ahí incómodo hasta de estar, ¿no? Pero esta persona, un embajador, es una persona que no puede darse el lujo de hablar a la ligera. Es una persona que no puede representar algo y llegar y decir lo que crea, ¿no? Es decir, como yo soy el representante de México y en una plática, en una conferencia, voy a decir que todos los mexicanos somos flojos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía un primo que era bien flojo y era mexicano, ¿no? Entonces, es imposible que una persona pueda, de ese nivel, pueda llegar y decir cualquier cosa, porque cada cosa que él diga representa a la nación, ¿no? Entonces, esto es una descripción exacta de lo que es ser embajador. Un embajador no habla por sí mismo, no habla lo que piensa, no dice lo que quiere decir, dice lo que tiene que decir, porque no promueve ni defiende sus propios intereses. No llega a un lugar a decir, yo pienso que somos así, yo creo que esto nos beneficiaría. No, sino que él representa a la nación. Y si se equivoca, no solamente queda mal todo el país. Por eso, no cualquiera puede llegar a ser un embajador, porque este cargo exige carácter, compromiso y fidelidad al lugar que te está enviando. Entonces, todos aquellos que estamos en Cristo, obtenemos no solamente un título, sino un compromiso. Pero este compromiso no viene ligado al título. No es decir, yo ya soy cristiano y soy embajador automáticamente, sino que es un compromiso que adquirimos, no como algo que nos inspira, no como una meta a futuro, sino como una realidad presente. Es entender la posición que tenemos y ejercer la labor que se nos ha dado. Entonces, el primer versículo que vamos a leer es 2 Corintios 5:20 y dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense
con Dios. Entonces, aquí Pablo está diciendo, somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo les estuviera hablando, ¿no? Entonces, Pablo en esta carta le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia con divisiones, con orgullo, con inmadurez y conflictos. Y esto nos muestra que él no llegaba a hablarle al Consejo de las Naciones Unidas, donde todos están preparados y todos entienden, ¿no? No era un grupo de élite espiritual, sino pues eran personas inmaduras, con problemas, con conflictos, y aún así les está diciendo, todos nosotros somos embajadores de Cristo, ¿no? Entonces no está hablando únicamente a los pastores, no únicamente está hablando a los líderes, no a aquellos que predican o que comparten el mensaje, no solo a los que son de un ministerio, sino que le está diciendo somos, ¿no? Todos nosotros somos. Entonces, esto significa que el reino de Dios tiene representantes en las universidades, en las oficinas, en los hospitales, en las escuelas, en los negocios, en las cocinas, en las calles, donde sea que tú estés, debe de haber un representante del reino de Dios. Porque, ¿qué es el mensaje que nosotros como embajadores damos? Es que la cruz no solamente nos libró del infierno, ¿no? Lo que hacíamos hace un momento, la Santa Cena, no es solamente un recordatorio de que Jesús dio su vida para salvarnos de nuestra muerte, ¿verdad? Sino que la cruz también nos da un propósito y nos da una nueva identidad. Por eso es importante entender que nosotros no solamente somos hijos que han sido perdonados, no solamente somos personas perdonadas, sino que ahora tenemos una obligación y un compromiso que es ser embajadores, ¿no? Ser estas personas que promocionan el reino de Dios. Ahora, el problema, como nos decía David la semana pasada, es que muchos pueden tener el título, pero no vivir el cargo, ¿no? Muchos pueden decir soy cristiano, pero vivir como cristino, ¿no? O como cristian o como otra cosa. Pero es lo mismo que pasa ahora. Nosotros tenemos más que el título, ¿no? Debemos de tener más que un título, sino la responsabilidad. Entonces, si hablamos honestamente, es posible que aquí haya cristianos de muchos años que vienen a la iglesia, que saben los versículos, que han participado en distintos ministerios y al mismo tiempo ser cristianos que representan muy poco del reino de Dios. O sea, puede haber personas que llevan mucho tiempo, pero que representan más al mundo que a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, una frase que dijo David que me gustó es que tú puedes conocer el idioma y aún así nunca cruzar la frontera, ¿no? O sea, puedes hablar como uno, puedes verte como uno, pero estar muy lejos del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hay quienes han recibido la salvación de Jesús como un destino. Es decir, yo ya soy salvo, llegaré al cielo en algún momento, ¿no? Eso es lo que muchos lo ven así. Y que en algún punto llegaremos. Pero Jesús no solamente te dio la salvación como un destino al que tienes que llegar. Jesús te entregó la salvación como una misión, como algo que tienes que hacer, como algo en lo que tienes que trabajar. Y si tú entiendes esa diferencia, tendría que cambiar todo lo que somos cada uno de nosotros. Porque piensa en un embajador que vive en otro país, pero actúa como si fuera un turista. Va, se toma las fotos en el monumento, prueba la comida típica, se va de paseo, toma un tour diario. Entonces, no representa a nadie, no tiene responsabilidades, solamente está disfrutando el paisaje. Obviamente ese embajador, esa persona, no está cumpliendo con su tarea, ¿no? Yo estoy seguro que si ahora viéramos videos, fotos de nuestros embajadores en otros países tomándose un café en una calle, todos lo lincharían. ¿Qué le pasa? Ve cómo estás viviendo la buena vida, ¿no? No está haciendo nada por nosotros. Y a lo mejor era su hora libre, lo que sea, ¿no? Pero muchos de nosotros llevamos años viviendo así, ¿no? Disfrutando solo el paisaje
sin cumplir con nuestra obligación. Entonces ahora vamos a leer Filipenses 3:20, que dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, todos vivimos en este mundo. No hay nadie aquí que sea de otro planeta. Trabajamos aquí, estudiamos aquí, pagamos impuestos aquí, ¿no? Y aún así, nuestra verdadera ciudadanía está en otro lado. Es como decir, tenemos nuestro hogar en el cielo y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales, ¿no? Es como antes en la conquista, ¿no? El país estaba allá, pero tenían una colonia de gente que eran franceses, españoles, ingleses, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo significa o qué significa vivir realmente como embajadores? No como un título, sino como una forma de vida. Y lo primero es lo siguiente: un embajador conoce al rey que representa. Un embajador nunca podría ser enviado a representar algo o alguien que no conoce. Antes de llegar a su destino, tiene que conocer su país, tiene que conocer a sus líderes, a sus gobernantes, cómo piensan, cómo son, cuáles son sus valores, cuáles son sus objetivos. Tiene que conocer la cultura del reino que lo envía. Porque tú no puedes representar nada ni a nadie con quien no tienes una relación. Tú no puedes conocer o representar algo que ni siquiera conoces, ¿no? Yo por eso les digo, yo recomiendo las paletas de queso de Ojo de Agua. Ya no existen, pero si existieran, les recomendaría 100% en probarlas. Ahora, recomiendo visitar Maní, ¿no? Recomiendo conocer el restaurante particular que me gusta, ¿no? Recomiendo ir por una paleta que no está buena, pero la vista es agradable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo he vivido, lo he experimentado y sé que es algo bueno, sé que es algo agradable, sé que es algo que se disfruta. Entonces, no podemos representar algo que no has experimentado, que no tienes relación con algo que no es importante para ti. Entonces, esto mismo pasa igual con nosotros. Hay personas que conocen los versículos, pero no conocen al autor, ¿no? Hay personas que saben hablar de Dios, pero no saben hablar con Dios, ¿no? O sea, saben decir, sí, Dios es esto, aquello, lo otro. Pero la verdad, pues a lo mejor nunca han hablado con Él, nunca han tenido un tiempo donde hablen íntimamente. Pueden asistir a la iglesia, pero no involucrarse profundamente. Dice Juan 15:5. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces Jesús está diciendo en esta frase, sin mí no pueden hacer nada. Entonces no está diciendo, sin mí les va a costar más trabajo, va a ser más difícil. Se van a esforzar mucho y lo lograrán. Si no, Él está diciendo, nada. No puedes hacer nada fuera de Cristo. Entonces no podemos representar correctamente a alguien con quien nunca hemos convivido. Tú no puedes hablar de alguien bien si no lo conoces. No puedes hablar del amor de Cristo si nunca has experimentado su perdón. No puedes transmitir paz si vives lleno de ansiedad y de estrés. Y sobre todo no puedes reflejar el carácter de Cristo si no estás cercano a Él. Un embajador distanciado del rey, lo decía Dave la semana pasada, ¿no? Termina por representarse a sí mismo. O sea, un embajador que está lejos de su rey, termina representándose a sí mismo. Por eso es que existen personas que quieren la autoridad, pero no quieren intimidad, quieren el poder, pero no quieren la oración, quieren el fruto, pero no quieren permanecer, no quieren esforzarse el doble, ¿no? Y por eso es que para nosotros, si obtenemos este título, lleva una responsabilidad. No es únicamente una obligación religiosa la comunión, decir, ahora pues por obligación tengo que hacer esto, ¿no? Sino que la comunión es el lugar donde cada uno de nosotros recibe instrucciones y donde se obtiene dirección de qué
y cómo es que tenemos que decir las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es lo que tenemos que expresar, demostrar y dar a conocer al mundo? Punto número 2, un embajador vive para los intereses del reino, no para los suyos. Uno de los mayores problemas que tienen las personas, ya sean cristianas o no, es que naturalmente quieren lo suyo, quieren lo propio. Entonces queremos que las cosas sean como nosotros queremos controlar, queremos seguridad, queremos comodidad, queremos beneficios. Y cuando vivimos pensando así, el resultado es que nos convertimos en personas que dicen pertenecer al reino, pero únicamente viven para sí mismos, ¿no? O sea, tú puedes creer que eres de este país, pero realmente eres de tu propio país. No sé si sabían que hay creo que es en Estados Unidos, un lugar que dijo, yo no quiero ser estadounidense, quiero hacer mi propia nación. Entonces, tiene su rancho e hizo su propio país, ¿no? Y existe. Tú puedes visitarlo, tiene su propio dinero, tiene su propia cultura, su propia bandera, y es él y seguramente su familia. ¿Por qué? Porque es un loco que se encerró en su rancho y dice, yo hice mi propio país. Nadie lo toma en serio, nadie lo pela, su moneda no vale nada, pero él dice, tengo mi propio país, ¿no? Entonces eso lo pueden investigar y ver que es real. La gente, cuando no le gusta dónde está, dice, voy a hacer lo mío, voy a hacer lo mío propio, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se llama, pero hasta el nombre es una payasada, ¿no? Entonces, a veces así somos. No nos gusta el reino en el que estamos, el país en el que estamos, y entonces decimos, voy a hacer mi propia nación. Carloslandia, ¿no? O Carlos, ¿cómo se decía? El reino de Carlos Sarabia, ¿no? O un nombre así poético. Entonces, ahora, cuando esto pasa, nos damos cuenta de una verdad que muy pocas veces decimos en el cristianismo, ¿no? Cuando uno vive para su propio reino, nos damos cuenta de que el mayor enemigo del reino de Dios no siempre es el diablo, ¿no? No siempre es Satanás. Muchas veces el mayor enemigo del reino de Dios somos nosotros mismos. O sea, a veces nosotros somos el peor enemigo de Dios mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo representamos tan mal que nadie quiere conocer ese lugar, que nadie quiere ir a visitar ese lugar. Yo no quisiera preguntarles cuántos quieren ir a conocer Irak, ¿no? ¿Cuántos quieren ir a conocer Gaza, ¿no? Con todo lo que está pasando. ¿Cuántos quieren ir a conocer los países más afectados del mundo? O, honestamente, a veces pueden ser países muy, muy increíbles, ¿no? Pero las personas hacen que no quieras conocerlo. Ejemplo, quizás Estados Unidos, ¿no? Es un país primermundista, pero su misma gente hace que los demás no quieran conocerlo, ¿no? Entonces dice 2 Corintios 5:15. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Este es el centro del Evangelio. Nuestro centro no es saber que debemos morir al pecado y ya. Nuestro centro y nuestro enfoque tendría que ser morir al yo, morir a nosotros mismos cada día. Y este versículo así lo dice, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Entonces, piénsalo nuevamente. Imagina un embajador enviado oficialmente por su nación, el embajador de México. Lo mandamos a Francia, a Inglaterra, ¿no? Que está de moda. Lo mandamos a Inglaterra a representar a nuestro país. Entonces le dan oficina, casa, aviones, viáticos y todo para que viva y represente a México mejor que nadie, ¿no? Y al llegar al país en cuestión, comienza a promover los intereses de
Perú, ¿no? O sea, llega a Inglaterra como mexicano y empieza a decir, no, hombre, la mejor comida es la peruana, ¿no? No, es que Perú tiene una maravilla del mundo que se te caen así los pelos de verlo, ¿no? Y es que la verdad la gente en Perú es tan amable, es tan linda, es tan esto. O sea, piensa en eso, sería ilógico, ¿no? Sería algo que está mal, ¿no? ¿Cómo el embajador de México va a ir a hablar bien de otro país que no somos nosotros, ¿no? ¿Por qué va a ir a promocionar, a decir otras cosas? O peor aún, empieza a decir, no, es que el país que voy a ser yo va a ser mejor que cualquier otro, ¿no? Entonces, esa persona evidentemente no duraría mucho en su cargo. ¿Por qué? Porque dejó de representar al reino que lo envió. Dejó de representar a los intereses del país que lo está mandando. Entonces, lo mismo ocurre cuando un cristiano vive únicamente para sí mismo. Seguimos utilizando el título, seguimos diciendo que somos de tal nación, que somos del reino de Dios, pero nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestros recursos hablan solo de los demás o de nosotros mismos. Entonces ponía el ejemplo del embajador y suena ilógico, ¿no? Que sea un país, un embajador de nuestra nación hablando bien, mejor de otro lugar que de nosotros mismos. Y eso mismo es lo que pasa en nuestra vida cristiana, ¿no? Decimos pertenecer al reino de Dios, pero decimos, ay, pero es que una cervecita en el atardecer cuando hace harto calor es otra onda, nada se compara a eso, ¿no? Una fiesta, una mujer, un hombre, mis pecados más sabrosos, ¿no? No se comparan, la verdad. Cantar en la iglesia no le llega, ¿no? Alzar las manos no se compara a lo que quieran, lo que les guste, ¿no? Para no lo que les gustaba más bien, ¿no? Entonces, a veces así somos, ¿no? Hablamos de lo que está fuera de la iglesia como algo asombroso, como algo maravilloso. Y la iglesia la vemos como, pues, está padre a veces, ¿no? A veces se pone bueno, a veces está divertido, a veces dan comida, ¿no? A veces lo que sea, pero a veces no está tan chido porque te ponen a chambear, ¿no? Te ponen a pintar paredes y a cortar hojas, ¿no? Entonces, hablamos bien de afuera, pero no de adentro. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, entendemos por qué Jesús vino no solamente a perdonarnos, sino que vino a recuperar nuestro corazón para que pudieras darte cuenta de que hay algo más grande que tú mismo, que hay algo más grande que tus propios gustos. Por eso el punto número 3 es: un embajador tiene una misión específica. Pablo, siendo este embajador, hace una petición simple y directa que veíamos en el primer versículo. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces, ¿qué significa reconciliarnos con Dios? La palabra reconciliación significa unir dos partes que deberían haber estado juntas desde el principio. Entonces, eso es el significado de reconciliación. Dos partes que tendrían que estar juntas desde el comienzo. ¿Por qué? Porque ese era nuestro estado natural. Ese fue el plan de Dios al comienzo, estar juntos con Él. Nuestro pecado fue lo que nos separó y por eso Cristo vino a restaurar esa relación. Entonces, lo extraordinario de todo esto es que no solamente fuimos reconciliados, no solamente fuimos unidos a Dios nuevamente, sino que ahora hemos sido mandados a reconciliar a otros con Él. Entonces, eso tiene que cambiar la forma en cómo vemos nuestro entorno. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen a Dios no son un problema que tenemos que evitar. No es algo que tú digas, no lo veo, si no lo veo, no pasó, ¿no? Sino que son personas que necesitan conocer los privilegios, los beneficios del reino de Dios. Ese familiar difícil que no quieres ver y que no toleras y que no quisieras esconderlo para que nadie lo vuelva a ver, es alguien que necesita ver el reino de Dios reflejado en ti. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Nuestro llamado
Y aquí es donde muchas veces se desvirtúa quizás la labor de la iglesia, porque nuestro llamado no es convencer personas, no es ganar discusiones, no es decir, el diablo es malo y Dios es bueno, ¿no? Viva Cristo Rey y muerte al diablo, ¿no? O sea, no se trata nada más de ir diciendo eso o imponer una religión y decir, los cristianos somos los meros buenos, ¿no? Todos los demás no sirven para nada. No se trata de que convenzas a personas a la fuerza y decir, somos los chidos, vénganse, ¿no? O jálense con nosotros. Nuestro llamado es representar también al Rey, que otros quieran conocerlo. Entonces tú no tienes que convencer personas, tú no tienes que ganar discusiones, tú no tienes que imponer tu religión sobre otros. Nuestro llamado es representar también al Rey, que otros quieran conocerlo. Y por eso les digo, ahí es donde muchas veces se desvirtúa la labor de la iglesia, porque hay quienes están convencidos que su llamado es debatir, su llamado es decir, yo tengo la razón, su llamado es decir, esta doctrina es la buena, esta cosa es lo mejor. Pero muchas veces, si somos honestos, esas personas que tienen ese llamado son las que menos quieres conocer, ¿no? Son las que menos atención te llaman. Entonces, a veces pensamos que quizás si nuestro llamado no es llenar el estadio y predicar, quizás no es un gran llamado, ¿no? Probablemente pensamos que si no escribimos un libro, si nuestro nombre no sale en los créditos de una película o de una pantalla, ¿no? De un texto, a lo mejor no va a ser un llamado tan espectacular, pero debes de saber que siempre hay alguien que está observando cómo trabajas, cómo tratas a tu familia, cómo respondes cuando alguien te ofende, cómo reaccionas cuando algo no va bien. Y eso es lo que verdaderamente habla. Tu vida en sí mismo ya es una predicación, ya estás predicando con tu vida. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿qué mensaje está escuchando la gente de ti? ¿Lo que dicen tus labios o lo que ven sus ojos? ¿No? Porque es muy fácil justamente eso, ¿no? Basarnos en solo lo que decimos, pero vivimos completamente contrarios. Y el último punto es, un embajador madura para representar dignamente al rey. Como ya decía, no basta con tener el título, uno tiene que prepararse para ejercer bien. Dice Hebreos 5:12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Entonces, este es uno de los versículos más fuertes, yo creo, en contra de los cristianos, ¿verdad? Porque hay muchos que ya deberían estar enseñando, ya deberían de estar mostrando lo que es vivir en el reino de Dios, pero en cambio necesitan que alguien vuelva a explicarles. No, no está bien enojarte porque alguien te saca la lengua, ¿no? Si alguien no te sonríe, no tienes que odiarlo, ámalo, perdónalo, sé diferente, ¿no? Si alguien habla mal de ti, perdónalo. O sea, a veces así estamos, en lugar de decir, muestra tu carácter a los demás y esto, hay que estarles diciendo niñerías, ¿no? Como bien dice aquí, niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. ¿Por qué? Porque no han madurado, porque no han crecido. Entonces, Dios nunca ha planeado que permanezcamos siendo niños espirituales. El crecimiento no es opcional. No puedes decidir quedarte como un niño pequeño. Es parte de nuestra responsabilidad como embajadores. Porque un embajador inmaduro puede provocar conflictos internacionales. Es decir, los conflictos como embajador pueden afectar tu propio país, tu propia gente, tu propia casa. Entonces, estamos hablando que si somos embajadores y si yo traigo conflictos a mi país, es decir, mi propia casa, mi propia familia, mis propios hijos, las propias personas que están a mi alrededor, pueden
pagar las consecuencias de mi inmadurez. No sé si supieron que el partido pasado de México contra Ecuador era, aparte de que ya se había calentado contra lo que somos mejores, que ustedes los peores, que lo que sea, muchos decían esto es una venganza diplomática más allá de fútbol, porque Ecuador justo asaltó la embajada de México y hubo un conflicto ahí internacional. México entonces rompió relaciones y lo que sea, ¿no? Entonces ya no tienen relación y mucho de ese conflicto derivado de una persona inmadura, ¿no? De una intención, lo que sea, derivó en consecuencias para su propio país. Entonces, eso mismo pasa cuando nosotros no hemos madurado. Ocasionamos problemas para nosotros mismos, para nuestra propia casa, para nuestra propia gente, porque los más afectados de haber asaltado la embajada de México en Ecuador fueron los ecuatorianos, no México. México se fue y vivió como si nada, ¿no? Pero ellos, al romper relaciones, perdieron más, ¿no? Entonces piensa en eso. ¿Cuántas relaciones no has afectado por ti mismo? ¿Cuántas relaciones no has dañado por tu propia inmadurez, por tu propia manera de pensar, de actuar? Entonces, peor aún, no solo llevas conflictos a ti mismo, a los tuyos. Peor aún es que un creyente inmaduro puede representar incorrectamente a Cristo. Entonces, ese es el peligro más grande. Por eso muchas veces es mejor que si no estás viviendo como Cristo manda, mejor no digas que eres cristiano, ¿no? Mejor di que eres otra cosa, ¿no? Invéntate una religión o lo que tú quieres, marcianos, ajá. Di que eres de otra cosa que no sea cristiano. Porque decir que eres cristiano y vivir como vives o vivimos, para que no se sientan afectados, ¿no? Es deshonrar a quien nos ha enviado. Es deshonrar a quien nos ha llamado y nos ha dado esa posición. Entonces, mientras más conocemos al Rey, más nos parecemos a Él. Y mientras más nos parecemos a Él, mejor lo vamos a representar. Y esto obviamente no es madurar, no es un proceso de un día. No es que mañana ya estemos maduros. Llevo madurando un aguacate una semana, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? He estado tan verde que no ha madurado todavía, ya lo odio, ¿no? Porque es mi último aguacate y desde cuando me lo estoy saboreando y no madura, ¿no? Pero bueno, a veces así somos nosotros, ¿no? No queremos madurar de un día a otro, no se puede. Es un proceso, es una vida entera de madurar y madurar y madurar, pero no a lo mismo, como decía el versículo, no otra vez a las cosas básicas. Sí, Dios es amor, Dios te perdona, sí, pero Dios también es justo, Dios es soberano, Dios también castiga, Dios también. Hay cosas que no creerías que Dios hace, pero sí, ¿no? Entonces, esto no es un proceso de un día, es una vida entera de crecer en distintas áreas. Por ejemplo, el carácter. El carácter es algo que tenemos que trabajar toda nuestra vida, porque el carácter es lo que te sostiene en las pruebas, el carácter es lo que te sostiene cuando alguien no te habla bonito, cuando alguien no te saluda, cuando no te da los buenos días, cuando quieres decir muchas cosas que estás pensando, el carácter es lo que te mantiene estable, lo que te sostiene. Lo que eres en público, que sea lo mismo que eres en privado. Eso es el carácter, eso es ser íntegro, es ser una persona que gobierna sus emociones, ¿no? Y eso mismo nos lleva a madurar en el dominio propio, ¿no? Entonces, ¿qué es el dominio propio? Pues obviamente que tus emociones no tomen decisiones que después vas a lamentar, ¿no? Como les decía el caso de la embajada, ¿no? Los propios medios ecuatorianos decían, ha sido el peor error que hemos hecho. ¿Por qué? Porque México representa mucho en esto, y ahora los más afectados somos nosotros, no ellos, ¿no? Entonces, cuando uno no domina, no tiene dominio propio, tus emociones te pueden llevar a cosas que después vas a lamentar. Decir algo que no querías decir, hacer algo que no querías hacer. Y a veces Dios te da la oportunidad de
de volver a intentarlo, de volver a hacer algo diferente. Pero hay veces que no tienes tiempo y ya, la situación se quedó así y te vas a lamentar mucho tiempo. También tenemos que crecer y madurar en nuestro conocimiento bíblico. Entonces, que lo que nosotros decimos de Dios sea verdad, no solamente suposiciones. Pues yo pienso que Dios sí me quiere, ¿no? Yo pienso, como por ejemplo el famoso versículo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. No existe, no existe en la Biblia y la gente lo repite, lo proclama y lo dice, ¿no? Ese versículo no existe, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que decir y hablar, pero con convicción, con verdad, con conocimiento, con algo que has experimentado y no nada más que piensas que tendría que ser así, que piensas que Dios quiere esto, ¿no? Dios es muy claro en su palabra sobre qué quiere y qué espera de cada uno de nosotros. Y algo en lo que tenemos que madurar y crecer es en el amor. Si en algo tenemos que ser intencionales, es crecer en nuestro amor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo resume, ¿no? O sea, la Biblia se resume en amar a Dios y en amar a los demás, como se ama a uno mismo. Entonces, aquellas personas que más te cuestan amar son las que más te van a ayudar a crecer, ¿no? Son las personas que más te van a llevar a experimentar un amor real, un amor basado en decisiones, no emociones, no pensamientos, no ideas. Y lo último, obviamente hay 1000 áreas en las que podemos crecer, ¿no? Pero la humildad es algo que no se puede quedar atrás, no es algo que no puedes no crecer o madurar. Porque si tú no eres humilde, va a llegar el punto en que el éxito te haga creer que puedes ir en contra del rey. El éxito te va a hacer creer que tú puedes solo, que ya tienes lo necesario para independizarte, ¿no? Como yucatecos, ¿no? Que querían independizarse y no, necesitaban a México, así nosotros con Dios, ¿no? Puedes tener lo necesario, lo suficiente, pero no para estar independiente a Dios. Entonces nuestra humildad nos tiene que llevar a reconocer que quien nos ha dado todo es Dios. Y eso nos lleva a acercarnos más a Él en lugar de decir, ya no te necesito, ¿no? Entonces la humildad es lo que nos hace entender esto. Porque un embajador que deja de creer en su rey, deja de representarlo, deja de creer que es alguien bueno. Entonces, por último, la tarea para cada uno de nosotros es que cada mañana, cada día, antes de que salgan de su casa, recuerden lo siguiente. No eres solamente un estudiante, no eres solamente un profesionista, no eres solamente un empresario, no solamente eres un padre, una madre, no solamente eres un empleado, no solamente eres un hijo, no solamente eres un abuelo, no solamente eres estudiante, doctor, maestro, lo que sea que seas. Eres un embajador del reino de Dios. Entonces, eso es lo que tienes que recordar cada día. No recordar tus pendientes, tus obligaciones, tus deudas, tus cosas que tienes que hacer. Es recordar a quién estás representando. Porque si tú recuerdas eso, todo lo que hagas en el día va a tener un peso. Tus palabras van a representar al rey. Tus decisiones representan a tu rey. Tu manera de servir representa a quien sirves. Tu manera de perdonar representa en quién crees. Tu manera de amar representa al rey que tienes. Entonces, quizás, esto lo escuché una vez y es muy cierto, quizás la única imagen que los demás tengan de Jesús sea la que vean reflejada en ti. Entonces, eso es lo que tenemos que quedarnos, porque tú puedes hablarle de Jesús a alguien que nunca ha conocido o escuchado de Jesús, va a decir, ¿y quién es? ¿Y qué hizo? ¿Y qué me importa? ¿No? Pero si tú le muestras lo que es Jesús en tu vida, esa persona se va a interesar. Esa persona va a querer conocer más, va a querer ir a visitar ese reino y va a querer ir a conocer a su rey y va a entender
que es un honor, que es un privilegio estar con Él. Por eso Pablo nos dice, somos embajadores de Cristo, no como un título, no como algo que te vas a poner, soy el embajador Carlos Sarabia, ¿no? Del reino de Dios. Suena espectacular, ¿no? Suena increíble, pero si no lo vives, no sirve de absolutamente nada, ¿no? Entonces, este título no es algo que se activa el domingo y se apaga los lunes. Porque no solamente representamos a Dios cuando nos conviene, lo representamos en cada plática, en cada decisión, en cada batalla y en cada oportunidad. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos, dejamos de vivir para construir nuestro propio país y empezamos a extender el reino de Dios, ¿no? Entonces, no fuiste salvo para llegar al cielo nada más, ¿no? Ese no es nuestra labor ni nada más, porque hay muchos que piensan eso, yo ya soy salvo, yo ya me voy a ir al cielo, ¿no? Y ese es otro debate, ¿no? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Entonces eso es algo controversial para muchos, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, pero es mejor pensar que se pierde, ¿no? Para que no vivas como vives, ¿no? Entonces, no solo fuimos salvos para ir al cielo, fuimos enviados a representar al Rey en la tierra que vivimos y a reconciliar a las personas con Él. Ese es un llamado y es un propósito que todos tenemos. Hay personas que no saben cuál es su propósito, se los acabo de dar a todos, ¿no? Todos tenemos el mismo propósito, que es representar a nuestro Rey en la tierra que vivimos y reconciliar a los otros con Él. Entonces, si no sabías cuál era tu propósito, felicitaciones, hoy lo descubriste, ¿no? Hoy tienes tarea, hoy tienes trabajo, hoy tienes muchas cosas por hacer y sobre todo tienes una responsabilidad y una obligación que quizás no has entendido todavía, ¿no? Pero vamos a ponernos de pie para orar, que Dios nos dé ese entendimiento, ¿no? Señor, te damos gracias en esta tarde por este mensaje. Dios, gracias por esta palabra y gracias sobre todo, Dios, por el privilegio, la oportunidad que nos has dado, Señor, de ser tus representantes aquí en la tierra, Señor. Gracias porque tú has confiado y has creído en nosotros, Señor, para esta tarea, para esta labor, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que no se trata solamente de llenar lugares, no se trata, Dios, de compartir tu amor, tu palabra, Señor, en escenarios, Señor, sino que en cada área en la que nos encontramos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro hogar, Señor, en donde sea que estemos, Señor, aún en el camión, en la calle, Dios, en cualquier lado, somos, Señor, embajadores de tu reino, Señor. Tenemos una responsabilidad eterna, Dios. Tenemos una obligación, Señor, muy grande que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a no vivir solo por el título, Dios, no solamente decir que somos hijos tuyos, Señor, que somos escogidos por ti, Señor, sino que entender eso, Dios, nos lleva a entender que tenemos responsabilidades, Señor, que tenemos un propósito, que tenemos una obligación delante de nuestro Rey, Dios. Ayúdanos a expandir, Señor, el reino de Dios aquí en la tierra, Señor, y no solamente esperar aquel momento, Señor, donde estemos delante de ti, Señor, en tu presencia. Ayúdanos desde ahora, Señor, empezar a compartir, Dios, lo que tú ya nos has dado, Señor. Que así como podemos, Señor, presumir de dónde venimos, Señor, de dónde nacimos, Señor, las cosas que hemos disfrutado, Señor, así mismo podamos compartir, Dios, lo que tú nos has mostrado, lo que tú nos has enseñado, Señor, y lo que tú nos has permitido vivir desde que estamos contigo, Señor. Déjanos ser personas, Señor, íntegras, que crecen, Señor, en su madurez, que no insisten, Señor, en repasar aquellas cosas que ya tendríamos que haber entendido, Dios, sino que cada día crecemos, Señor, en nuestra comunión contigo, Señor, en nuestra intimidad contigo, Dios, porque es ahí
donde podemos, Señor, obtener dirección, donde podemos entender, obtener sabiduría, Señor, y saber, Dios, qué es lo que debemos compartir con otros, decir a otros, Señor. Déjanos representarte, Señor, dignamente, y déjanos, Señor, ser el reflejo de tu reino aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.